Señor presidente de la Honorable Corte, honorables magistrados, señoras y señores, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia participa gustosa en esta audiencia que habrá de aportar luces de todo origen a efectos de que la suerte del decreto 902, pero fundamentalmente la suerte del desarrollo rural en Colombia tenga aplicación por las vías de la democracia que nos garantizan instituciones como este alto tribunal. Haré algunas referencias a los contenidos del decreto que, si bien difieren en algunos aspectos puramente prácticos de las exposiciones que ya hemos escuchado acá, entiendo y lo hacemos con ese propósito de contribuir a que este debate nos haga las claridades que aún persisten después de la lectura del articulado. Invocamos entonces de entrada el artículo 64 de la Constitución Política, que le da a los campesinos, le dice al Estado, le crea el deber de garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra. Y creemos que ese, para el caso de los campesinos, ha sido considerado como uno de los derechos de los campesinos a los cuales nos referimos. Por lo tanto, nos vamos a centrar mucho en esa parte y lo que podríamos cotejar frente a los efectos del decreto 902. Obviamente, establecido ese criterio en el artículo 64 de la Constitución, y si lo trasladamos al artículo o a la ley, al decreto 902, encontramos algunas diferencias. Por ejemplo, el artículo 160, además de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, invoca que se debe hacer para lograr la paz, la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina, aspectos que obviamente no toca por la urgencia el decreto 902, pero que no pueden pasar inadvertidos tampoco a la hora de definir de fondo. Hay una expresión muy clara en la ley y en la Constitución que le asigna al Estado la responsabilidad de intervenir la estructura de la propiedad de la tierra. Consideramos entonces que el decreto 902, cuando define los tres mecanismos a que se refiere de acceso a la tierra, ignora esa responsabilidad del Estado de intervenir la estructura de propiedad precisamente para evitar su concentración y para lograr que se democratice la propiedad. El decreto entonces se refiere a la adjudicación de baldíos, a la asignación del subsidio integral de acceso a tierras, que finalmente termina siendo producto de la oferta y la demanda entre propietarios y campesinos y no el resultado de una intervención que debería hacer el Estado para modificar esa condición. Y obviamente el crédito especial de tierras a tasa subsidiada, que contribuye a lo anterior, es decir, al mercado de tierras. En esas circunstancias creeríamos que es muy necesario precisar esos alcances del decreto en cuanto se sustrae fundamentalmente de la potestad del Estado de intervenir la estructura de propiedad. Hay otro aspecto que ha llamado la atención, es en cuanto a la creación del Fondo de Tierras. Nos dice el decreto las diferentes fuentes de las que se nutre el Fondo de Tierras para la subcuenta de grupos étnicos y para la subcuenta de población campesina. Y allí encontramos entonces que
se refiere a tierras adquiridas, además de las otras, de las extinciones y demás, pero concretamente se refiere a las tierras adquiridas con destino a ese proceso. Pero omite algo que el mismo acuerdo en el punto 1.1.1 dice que el Fondo de Tierras se nutre, entre otras, de tierras adquiridas o expropiadas. El término expropiadas no lo recoge el decreto y por lo tanto entendemos que siendo esta también una modalidad prevista en la Ley 160 que desarrolla el artículo 64 de la Constitución, pues se está sustrayendo de una figura, de una modalidad que está vigente constitucionalmente y que apartarse de ello es limitar las posibilidades del mismo programa en beneficio de la concentración y en detrimento del acceso progresivo de los campesinos a la propiedad de la tierra. Un aspecto que se menciona, o mejor, no se menciona en el decreto, tampoco lo dice el acuerdo, pero que nos ha llamado la atención, es que tanto los voceros del gobierno como los voceros de las FARC, en diferentes escenarios, cuando se daba la discusión para lograr los acuerdos, anunciaron como una de las fuentes para nutrir el fondo de tierras, el de los predios que entregasen los reinsertados, las personas vinculadas a los grupos armados que se reinsertaran y que esos pasarían a ser así. No quedó finalmente el texto del acuerdo y no quedó en el decreto, por supuesto, pero pues nos sigue llamando la atención qué va a pasar con esos predios y sería bueno que se aproveche esa oportunidad para hacer la claridad necesaria. Otro tema tiene que ver con lo que el decreto determina en materia de la cobertura en sí de su aplicación, especialmente en el campo, en lo geográfico. Nos conduce a unos criterios de focalización y de priorización. Y fundamentalmente dice reiteradamente que unos asuntos se aplicarán solo en las zonas focalizadas y otros no se aplicarán en las zonas no focalizadas. Es decir, que está condicionando mucho eso, a pesar de que entendemos que se trata de una priorización y que se centra esta en las zonas para los planes de desarrollo con enfoque territorial, para las zonas afectadas o donde se implementa el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, y los de reserva campesina fundamentalmente son como estas tres las que cita la ley. Lo demás lo deja a la potestad del Ministerio de Agricultura, pero no define como unos criterios adicionales de focalización, y eso nos ha generado bastante incertidumbre en lo que pueda pasar con ellos, porque si bien la priorización en todo ejercicio es necesaria, no podría entenderse de manera alguna por la misma limitación de recursos y por la gran demanda que hay como exclusividad. Porque, dicho sea de paso, en otras regiones, por fuera de los 170 municipios de las 16 zonas de los PEDER, pues existen también víctimas, existen campesinos sin tierras, existen también baldíos que obviamente deben ser objeto de la intervención, y entonces creemos que esa insistencia en condicionar la aplicación a esas zonas podría generar circunstancias de exclusión a las otras. En relación con el tema de los baldíos, esta es quizá la fuente principal de la que se nutre el Fondo de Tierras. Y encontramos un hecho curioso, a pesar de lo que ya se ha dicho acá, que no se van a titular grandes extensiones, es que en la Ley 160, el artículo 71 establecía que los baldíos no se podrán adjudicar a personas con patrimonio neto superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso se convertía en un techo que limitaba
la población potencialmente beneficiaria de la titulación de la adjudicación de baldíos. Pero el decreto recoge en su artículo final, donde hace las derogatorias, deroga precisamente el artículo 71 de la ley 160, y en consecuencia lo que hace es abrir la puerta para que personas con capacidad superior, patrimonio superior a ese señalado en el artículo, puedan ser beneficiadas. Un aspecto que revisamos también es la incidencia que tendría el decreto en relación con el tema de restitución de tierras de que trata la ley 1448 de 2011. Y la verdad creímos que encontramos que allí el decreto no interfiere para nada ese tema. Al contrario, hay artículos, por lo menos unos 3 o 4, que no los menciono, pero hace la salvedad de que no interfiere, que se mantiene intacto todos los procesos de restitución y por lo tanto la competencia de la unidad de restitución. Bueno, ya lo hemos señalado un poco en las implicaciones en torno al cambio de régimen. En cuanto al Estado se margina de esa responsabilidad de intervención y facilita temas de concentración, por lo que señalamos al no tocar la expropiación y al abrir los techos que tenía la ley 160. Ya he mencionado el tema de la focalización, que repito, debe entenderse como una forma de prioridad, pero no de exclusividad, y en consecuencia no vemos esa claridad en el decreto, no sé en la reglamentación, no sé la Honorable Corte pueda contribuir a dejar esa claridad de que, pues por lo que ya he señalado, campesinos sin tierra y baldíos fundamentalmente hay por fuera de las zonas que el decreto señala como prioritarias. Un punto importante es el de la formalización a título oneroso. Coincidimos en que el decreto contribuye a ese proceso de formalización, digamos que en todos los niveles, y es importante su desarrollo, pero hacemos una salvedad en cuanto a lo que tiene que ver con aquellos propietarios que tienen un patrimonio por encima de los 700 salarios mínimos. Aunque el decreto señala que pagarían por ese ejercicio, nosotros avisoramos que podría prestarse, teniendo ellos la capacidad para actuar por vía ordinaria, podría prestarse para generar un hecho de congestión en los despachos administrativos encargados de atender la formalización de los pequeños y medianos productores, que son la esencia del decreto, que son la esencia constitucional, y entonces creemos que resulta inconveniente mantener por lo menos esa figura para el caso de los más grandes, y además porque en otros ejercicios similares también hemos visto la práctica que el Estado entonces termina priorizando, prefiriendo a quienes pagan, y seguramente podría ser motivo de exclusión, por lo menos en la oportunidad de atención a los pequeños y medianos productores. Un tema sobre la intervención, la posibilidad de adjudicar a personas jurídicas. Somos convencidos que el proceso de producción, transformación y comercialización, en tratándose de campesinos, de pequeños productores, necesariamente invoca la asociatividad. Y ella pasa, entonces, por el mismo procedimiento de acceso a las tierras, porque es diferente tener propietarios dispersos e invocar asociarlos a hacer una gestión conjunta a través de su asociación, que autónomamente decidan constituir y gestionar una tierra para hacer un trabajo más planificado de la producción, que conduce, por supuesto, a reducir costos
de la producción en insumos y demás, pero además de generar estrategias de mercado mucho más planificadas en beneficio de un mejor precio para todos. En consecuencia, creemos que esa figura se debe mantener, se debe respetar, pero sí hacer la salvedad de que esas asociaciones deben cumplir fundamentalmente un requisito, es que deben estar conformadas por personas que individualmente, y entre otras cosas creo que así lo dice el decreto, individualmente cumplan los requisitos para ser beneficiarios del acceso a tierras. Si eso se sale de ahí, y si por ejemplo, especulando, encontramos a una empresa de otro nivel, una empresa industrial o una empresa extranjera conformada por propietarios con otra capacidad, pues obviamente se desvía por completo el objeto del decreto y de la adjudicación a personas jurídicas. A grandes rasgos, estas son algunas de las reflexiones que hemos hecho y que por supuesto quedan consignadas en el documento que entregaríamos a la Secretaría, no sin antes agradecer a la Honorable Corte por la oportunidad que nos ofrece. Muchas gracias.